Hoy vamos a hablar acerca de emprender en los principios de mayordomía cristiana. Emprender es un acto creativo en el que nos negamos al ocio para resolver los problemas de muchas personas a cambio de una recompensa económica. En las Escrituras podemos encontrar ejemplos de fe, valentía y perseverancia que nos pueden inspirar. La perseverancia y la fe de Abraham son un ejemplo para confiar en que Dios cumple lo que promete. O de Salomón podemos aprender sabiduría, astucia y conducirnos con justicia para que permanezcan nuestros negocios. Tu identidad proviene de que eres adoptado como hijo de Dios, no de tu trabajo ni de tu liderazgo en tu negocio. Esto quiere decir que es mucho mejor ser un cristiano que trata de ser un empresario a que seas un empresario que trata de ser un cristiano. Que Jesús explique las inversiones celestiales con ejemplos terrenales no significa que debamos dejar de hacer negocios terrenales. El empresario cristiano busca la dirección de Dios primero en oración. No necesitas esperar a que tu negocio sea multimillonario o que estés en un riesgo de gran peligro para pedir a Dios dirección en tus decisiones. Dios es quien decide dónde te detienes y no sabes por cuánto tiempo esperarás, solo sabes que confías en Él. Confías en que Dios es bueno y que siempre cumple sus promesas. Y aunque tengas 10 millones de empleados, el reino de Jesús es infinitamente más importante y mucho más grande que tu pequeño reino. Tu empresa es una oportunidad para servir a otros y compartir la buena noticia del perdón de Dios en el nombre de Jesús. Pídele a Dios que te muestre en oración a quién quiere que sirvas y en qué parte de su reino Él quiere que trabajes. Dios va a poner el capital, los medios, los socios y los aliados que necesites para llevar a cabo la obra. Tus clientes son tu prójimo, así que hay que amarlos para entender sus problemas y que tu negocio pueda solucionarlos. Tu solución además debe replicarse por medio de reglas claras, lógicas y de forma óptima para que sea rentable. Rodéate de personas sabias, leales e inteligentes. Los cristianos creemos que todas las personas viviremos para siempre y que nos encontraremos a nuestros socios, directivos, trabajadores, clientes que sean creyentes en la Jerusalén celestial. Es por eso que las empresas dirigidas por cristianos se basan en una cultura fundada en la generosidad, en dar el paso extra, en la regla de oro, en la creatividad, la mejora continua, la humildad, las balanzas precisas y el amor de Cristo hacia las personas por encima de las ganancias materiales. Acuérdate que no existen los negocios cristianos. Los cristianos son los administradores, los directivos, los empleados que han decidido ser rescatados por la sangre de Jesús. En otras palabras, Jesús murió y resucitó para dar salvación a los romanos, no al Imperio Romano. Ahora vamos a ver a más detalle este tema de emprender. Acuérdate que estamos en los principios de mayordomía cristiana. El primer principio fue que Jesucristo es primero. El segundo es que desarrolles tu gratitud y tu contentamiento. El tercero es que tu palabra tenga peso y que valga. El cuarto, trabajar con ingenio y dedicación. El quinto, aprender de los presupuestos que sirven al reino del cielo. El sexto, que puedas vivir libre de deudas y de todo tipo de obligaciones. Séptimo, cuidar a la familia. El octavo principio es vivir con ahorro, pero sobre todo con margen de seguridad para que tengas flexibilidad. Y este noveno es emprender. Emprender es un acto creativo. Cuando nosotros decidimos operar un negocio, te estás negando al ocio para resolver problemas sociales de tus prójimos. Las soluciones de los negocios son valiosas porque resuelven problemas y se realizan a cambio de una recompensa que se usa para extender la solución y resolver cada vez más problemas. Desde la antigüedad, las diferencias de las culturas se resolvían mediante la guerra, la cultura y el comercio. Pero con el desarrollo de la bomba atómica y del Internet, disminuyó la letalidad y la escala de las guerras, lo que permitió el auge de la cultura y el comercio a nivel global. Y aunque en las escrituras no encontramos muchos ejemplos de emprendedores, sí podemos ver que a Dios le agrada que resolvamos problemas y que mejoremos la situación de este mundo, por lo que podemos inspirarnos con varias de las historias de fe y de valentía de los personajes que podemos aplicar a nuestra vida, incluyendo el emprendedurismo. Por ejemplo, Abraham. Abraham, sin H, era un hombre muy rico en ganado, oro y plata. Cuando rescató a Lot, tenía un ejército de 300 hombres entrenados para la guerra. Cuando Lot se separa de Abraham, este se va a un terreno fértil, mientras Abraham se fue a una zona menos atractiva y siguió prosperando. A pesar de que Lot estaba en un ambiente más fértil, su riqueza decreció. Y aunque Abraham escogió la tierra menos favorable, Dios lo prosperó. Y mientras avanzaba en su carrera, él ya hacía pactos con reyes y generales. La clave de Abraham siempre fue su fe inquebrantable en la visión de Dios, su perseverancia para avanzar
Aunque el futuro pareciera incierto, él siempre confió en que Dios cumpliría con todo lo que prometió. Ahora pensemos en el hombre más rico de toda la historia, Salomón. El reino de Israel estaba ubicado en el epicentro de las rutas antiguas de el Camino de los Reyes y la Vía Maris, y parece que el rey Salomón fue el único rey de Israel que aprovechó estas ventajas. Aquí ponemos un mapa donde podemos ver ambas vías, la que está aquí en rojo, que podemos apreciarla, y la que está en azul. La vía del mar es la vía azul y la otra es la vía del Camino de los Reyes. Entonces conectaban con Egipto en la zona de Mesopotamia, y justo en el centro estaba Salomón. Salomón llegó a ser extremadamente rico, y esta riqueza se formó debido a sus decisiones sabias, porque trajo paz a su reino y afirmó su trono con justicia. Esto permitió dedicar recursos a la productividad y al comercio en lugar de la protección contra la guerra. Ahora hablemos de Lidia de Tiatira, un ejemplo del Nuevo Testamento. Lidia fue una comerciante de púrpura de Tiatira en Turquía. Como ciudadana romana, ella podía llevar a cabo negocios. Veamos Hechos 16, 14, 15 y verso 40. El verso 14 y 15 dice así: una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados, y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Y luego, si vamos al verso 40, dice: una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Ahí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Es decir, que Lidia, con su empresa, había tenido la capacidad de tener una casa lo suficientemente grande para recibir invitados, y le dio asilo a Pablo y a Silas, aunque eran exconvictos por anunciar la buena noticia del Señor Jesús. Esto apoya la noción de que a Dios le agrada de que tú sigas emprendiendo. Entonces vamos a hablar de lo que implica ser un cristiano que emprende. En cuanto a prioridades, no te permitas entrar en problemas de identidad. Tu identidad proviene de que eres adoptado como hijo de Dios, no de tu trabajo ni de liderazgo en tu negocio. Primero está tu ciudadanía del reino del cielo, y después es tu actividad económica. Es decir, primero eres comprado por la sangre de Jesús, y después eres director general o director financiero o emprendedor o empresario. Veamos Efesios 1:5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. Primera de Corintios 6:20. Porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Lo que te quiero transmitir es que al reino del cielo obviamente le conviene que se sume más gente, no porque sean empresarios, sino porque cada corazón es valioso para Dios. Para Dios y para esta vida es mucho mejor ser un cristiano que trata de ser un empresario a que seas un empresario que trata de ser un cristiano. Ser emprendedor no te va a hacer más que tus hermanos en la iglesia. Santiago 2, del 1 al 4. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica o al empresario y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? También la otra cosa es que una falsa ética de trabajo cristiana pudiera convertirse en un falso ídolo que hay que derribar. Ten en cuenta que invertir es muy distinto que especular. Las explicaciones de la semejanza de invertir en la eternidad haciendo tesoros en el cielo no excluyen las inversiones terrenales. Jesús explica la inversión para obtener ganancias financieras. Veamos Mateo 25:14. El reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Es decir, que la parábola de los talentos habla de invertir. Invertir es muy distinto que especular. Por ejemplo, la mujer de valor de Proverbios realiza inversiones y supervisa su empresa, como ya hemos visto. Proverbios 31:16. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Cuando especulas, estás invocando a la suerte, a la fortuna y al destino. Que te favorezcan, que no seas el último en comprar ese valor, que eso es básicamente especular. Confiar en apostar podría convertirse en un ídolo falso. Veamos Isaías 65:11-12. Pero como el resto de ustedes abandonó al Señor y se olvidó de su templo, y como preparó fiestas para honrar al Dios de la fortuna y le ofreció vino mezclado al Dios del destino, ahora yo los destinaré a ustedes a la espada.
Todos ustedes se inclinarán delante del verdugo, pues cuando los llamé, ustedes no me respondieron. Cuando hablé, no me escucharon. Pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Éxodo 23. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Dios se agrada que invirtamos en productividad, que apliques sabiduría, creatividad, trabajo duro e ingenio para obtener rendimientos. Veamos Proverbios 13:4 y Proverbios 14:23. Verso 13:4 dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Y Proverbios 14:23. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Dios, como es el verdadero dueño, nos dice que trabajemos para vivir y no que busquemos atajos. Proverbios 28:19-20. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiere enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. La clave del cristiano emprendedor es que siempre busca la dirección de Dios antes de cualquier acción. Por ejemplo, en una entrevista para Money World, se le preguntó a John Templeton qué lo distinguía de Warren Buffett o Philip Fisher, que son grandes eminencias de las inversiones. Y él contestó: pues probablemente porque tengo una visión más global que ellos, probablemente porque estimo ganancias pensando más en el futuro, pero ciertamente porque confío en la oración en todo lo que hago. Todas nuestras reuniones comienzan con oración. Oramos por cada decisión que tomamos y eso a la larga significa que cometemos cientos de errores, pero menos errores que si no oramos. Entonces quiero invitarte que antes de tus actividades busques la dirección y las indicaciones del Espíritu Santo. Si pasas tiempo diario de oración con Dios, puedes ser sensible a cuál es su voluntad. No necesitas esperarte a que tu negocio sea multimillonario como el de John Templeton para que dependas de la oración en tus decisiones. Y tampoco necesitas estar atravesando por grandes riesgos o esperar a los grandes peligros para que te acerques al Señor Jesús en oración y que tomes decisiones sabias. Acuérdate de Éxodo 40:36-38. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. El camino no siempre va a ser obvio, pero hay que confiar en que Dios está transformándote a ti para convertirte en ese palacio en el que Él habitará. No te acostumbres a que el mundo sea estático, pero Dios decide dónde te detienes y no sabes por cuánto tiempo va a ser, solo sabes que estás confiando en Él. Confía en que Dios es bueno y que siempre cumple sus promesas. Si nosotros caminamos en su voluntad, obedeciendo sus indicaciones, Dios va a responderte. Ahora pensemos muy bien de tu negocio en el reino del cielo. Aunque tengas 10 millones de empleados, debes dimensionar muy bien la comparación del tamaño de tu pequeño negocio con el inmenso tamaño del reino del cielo del Señor Jesús. El reino de Jesús es infinitamente más importante que tu pequeño reino. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Es decir, que tu empresa es una oportunidad para servir a otros y que puedas compartir la buena noticia del perdón de Dios en el nombre de Jesús. Tu empresa es una oportunidad diaria de adorar a Dios y de practicar una vida cristiana que puede ayudar a miles o hasta millones de personas a liberarse de la esclavitud de su maldad. Si estás invirtiendo o estás emprendiendo, procura evitar empresas que tengan ganancias de prácticas que no están alineadas con la moral cristiana. Segunda de Corintios 6:14. No se asocian íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Efesios 5:11. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Juan 17:15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Toma en cuenta que para un cristiano hacer negocios puede ser un llamado de Dios que requiere inteligencia, empuje, creatividad y sobre todo la llenura del Espíritu Santo para ejecutarlos con éxito. Una organización que se dedica a resolver problemas de muchas personas a cambio de una recompensa puede convertirse en una forma de servir a otros y de hacer crecer el reino del cielo del Señor Jesús. Primera de Corintios 10:31. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo diseñar el inicio de tu empresa? Plantéate una misión. En esta primera etapa ni siquiera necesitas capital. Lo único importante es que pidas la llenura del Espíritu Santo. Veamos Zacarías 4:2-7. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté.
Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Dios se va a encargar de poner el capital, los medios, los socios y los aliados cuando es su voluntad. Veamos Esdras 1, del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentra este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo del Dios en Jerusalén. Por eso te invito a que le pidas a Dios en oración que te muestre tu misión. ¿Cuáles son las personas que Él quiere que tú sirvas? Luego te puedes hacer las preguntas para comprender mejor el problema de estas personas. ¿Cómo son estas personas? ¿A qué se dedican? ¿Qué edad tienen aproximadamente? ¿Qué hacen para vivir y después del trabajo? Pídele a Dios en oración si estas son las personas que Dios quiere que sirvas y que trabajes para ellos. Procura no pensar en una audiencia muy amplia. Tampoco pienses en multitudes, sino en alcanzar a los que Dios quiere que alcances con tu negocio. Tómate un tiempo para definir el problema. Mateo 22, 37 al 40. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Para que ames a tu prójimo como a ti mismo, empieza a pensar como si fueras tu prójimo a quien quieres servir. ¿Qué es lo que más problemas le causa a estas personas? ¿En qué están sufriendo o batallando estas personas? No trates de resolverles todos los problemas, tú no eres su salvador, pero enfócate en unos cuantos, los menores en cantidad posibles, pero que sean los más dolorosos e importantes de este ejercicio de empatía que estás haciendo de tu prójimo. Una vez que entiendas este problema y te enamores del problema que vas a resolverle a tu prójimo, es momento de pensar en la solución. Tu propuesta de valor es esta solución a este problema que identificaste que Dios te propuso que resolvieras. La siguiente pregunta sería, ¿esta oferta de valor realmente es la solución al problema? O sea, es más importante que te enamores del problema para que desarrolles esa solución, porque pueden ser varias soluciones. No basta con ser una persona agradable. Ser agradable te va a ayudar a ofrecer este valor que generas, pero el valor debe resolver el problema para que tu propuesta sea íntegra. Si estás emprendiendo, asegúrate de iniciar con lo mínimo viable y no le dediques demasiado tiempo o recursos en detalles que podrían ser irrelevantes, porque si la idea es exitosa, entonces vas a escalar. Ahora bien, una vez que definiste tu oferta de valor, entonces es momento de establecer el sistema de decisiones, porque tu solución debe estar disponible de forma sistemática. No basta con que le resuelvas el problema a una sola persona, tiene que ser a ese grupo de personas del que te estás enamorando. Para establecer este sistema necesitas implementar reglas lógicas y claras que funcionen con condicionales para que el negocio se ejecute vez tras vez de manera uniforme. Si piensa en un deporte, si fuera un deporte son las reglas del juego, la manera en la que decides cómo producir el resultado deseado y que sea repetible. Por ejemplo, si estás poniendo un puesto de quesadillas, no basta con que la primera te salga muy rica, tiene que ser todas las quesadillas que tengan ese mismo estándar y para eso necesitas procesos que se repitan para entregar ese producto varias veces a varias personas y resolver ese problema de hambre que tienen estas personas. Los procesos deben ser desde la manera en la que encuentras nuevos usuarios hasta cómo los atiendes y después darles un servicio después de la venta. Después hay que pensar en la plataforma.
La plataforma es este punto físico o digital o la infraestructura en donde el cliente se encuentra con la solución. Asegúrate de que tu plataforma quede optimizada para atraer a los usuarios, permitir que este servicio se entregue de forma eficaz y al mismo tiempo con un diseño que permita escalar el tamaño y la complejidad de forma eficaz para servir a más personas. Cada elemento de la plataforma debe tener un propósito. Ahora, asegúrate también de estar acompañado de socios leales. Abre bien los ojos para escoger bien a tus socios. Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Socios no tienen que ser los más inteligentes ni los más ricos. Muchas veces estos no van a ser creyentes, pero deben ser leales. Proverbios 18:24. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Establece un consejo de personas sabias. Ten cuidado con los estafadores, que usan la buena fe para aprovecharse. Más bien hay que buscar el consejo financiero y de negocios de calidad. Proverbios 15:22. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Eclesiastés 9:17. Es mejor oír las palabras suaves de una persona sabia, los gritos de un rey necio. Establece un consejo de personas sabias, de preferencia de edad más avanzada que la tuya. Primera de Reyes 12:8. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Y ya sabemos cómo termina esa historia. Muy mal. Ahora bien, desde la perspectiva cristiana, es mejor la generosidad personal que la de las corporaciones. Procura que tu generosidad provenga de tus dividendos que entran a tu bolsa personal para que realmente exista un sacrificio personal por la ofrenda que des y no por una estrategia fiscal o por promover la marca de tu negocio. Acuérdate que la clave está en las intenciones detrás del acto y no del tamaño del acto en sí. Ahora bien, los negocios manejados por cristianos tienen una visión celestial, no simplemente terrenal. Porque los cristianos creemos que todas las personas viviremos para siempre y que nos encontraremos a nuestros socios, directivos, trabajadores, clientes y proveedores que sean creyentes en la Jerusalén celestial. Colosenses 3:2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Los negocios manejados por cristianos procuran ser eficaces en resolver problemas, no en atesorar codiciosamente. Es decir, se acumula capital para generar más valor, complejizar las soluciones y servir cada vez a más personas. Y acuérdate que los accionistas de estos negocios son solo administradores del verdadero dueño. Y las decisiones de estos accionistas no deberían ser guiadas por codicia ni por amor al dinero, sino por tratar de agradar a Dios. Hebreos 13:5. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Otra característica de los negocios manejados por cristianos es que los clientes son vistos como creados a semejanza de Dios. Esto quiere decir que tanto clientes o usuarios pues no son vistos como simples consumidores o signos de dinero, sino como seres humanos reales con necesidades, anhelos y vidas complicadas. Y sin importar si estas personas tienen las mismas creencias que tú en Dios, cada persona que interactúa con tu solución debe ser tratada con dignidad y respeto porque Dios los hizo. Inclusive si son personas groseras o rudas, nosotros somos llamados a tratarlos con benevolencia. Un principio de un cristiano que emprende es que su área comercial es estratégica, no engañosa. Es decir, es posible promover un producto o un servicio sin usar la deshonestidad. Acuérdate que el cristianismo funciona a base de perseverancia, de esperanza, de fe, de humildad, de valor, para reconocer que no todos aman o están obligados a comprar nuestros productos o servicios. Confía y actúa. Está muy bien dedicar tiempo a planificar cuidadosamente y en diseñar productos extraordinarios, pero para que veas recompensas, algún día esos productos que has planeado tienes que sacarlos al mercado y tienes que actuar para que las cosas sucedan. No dediques demasiado tiempo en quejarte de lo que no funciona. Arréglalo. Proverbios 14:23. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Ama a las personas. La cultura en las empresas llevadas por cristianos está fundada en la generosidad y en el amor de Cristo. Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Mateo 5:13-16. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada?
La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Caminar el paso extra. Sorprende a otros siempre haciendo más de lo que anticiparon o esperaron de ti. Presta atención a los detalles pequeños que los otros no prestan atención. Mateo 5:41. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Por supuesto, la regla de oro. Dios es primero. Los seres humanos a imagen de Dios son igual de importantes y hay que tratarlos con dignidad y respeto divino. Esto sirve desde la política de la organización hasta las relaciones con los clientes. Lucas 6:31. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Las vidas humanas están por encima de las ganancias materiales. Cada decisión de negocio debe perseguir un propósito. Si no se tiene cuidado, las ganancias de los negocios podrían convertirse en un ídolo falso que aumente la codicia y la ambición. Pero los frutos del trabajo pueden usarse de forma inteligente para aumentar la potencia del negocio y servir a más personas. Marcos 8:36. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Empieza con lo que está en tus manos. Si siembras una semilla de ingenio, paciencia y dedicación, puedes cosechar frutos abundantes de valor. Segunda de Corintios 9:6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Mejora tu organización. Los seres humanos que forman parte de tu organización deben estar capacitados para toda buena obra. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Creatividad, como ya lo habíamos visto. Es muy diferente trabajar duro por muchas horas que mostrar aprecio consciente por los trabajos que hacemos. Hay que usar la inteligencia y la creatividad para ser más productivos. Te invito a ver el principio de trabajar con ingenio, Proverbios 10:4. Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Y además la humildad es una ventaja competitiva de un director cristiano. Sé realista de tu naturaleza humana, todos cometemos errores, así que evita el orgullo y la arrogancia. Proverbios 16:18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Usa la humildad para escuchar a tus clientes, sus preocupaciones y que te enfoques en resolver sus problemas. Reembolsa a quienes te lo pidan Reembolsa a los que te pidan por insatisfacción y mejora tus productos. Confía en que Dios es suficiente para proveer nuestras necesidades. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Balanzas precisas. Procura que tanto el comprador como el vendedor comprendan exactamente lo que recibirán como resultado del acuerdo. Describe detalladamente lo que vendes. Procura que tus usuarios puedan darte retroalimentación para que te asegures que es entendible tu oferta y que nadie tenga dudas. Como leímos en el problema de la codicia, a Dios le importa mucho que alguien cometa trampa en sus negocios y siempre va a castigar la injusticia y el fraude. ¿Otros hacen trampa en este mundo? Sí. ¿Otros cometen corrupción? Sí. Pero la diferencia entre un empresario cristiano y uno secular es que Dios pelea delante de ti tus batallas. Y finalmente recuerda que Jesucristo salva a las personas, no a los negocios. Los negocios dirigidos por cristianos no necesariamente predican la fe de los dueños o los directivos en su publicidad, sino que predican con el ejemplo al construir una cultura de organización, de integridad, humildad y generación de valor. Acuérdate que no existen los negocios cristianos. Los cristianos son los administradores, los directivos y los empleados que han decidido ser rescatados por la sangre de Jesús y convertirse en seguidores, porque Jesús salvó a los romanos, no al imperio romano. Entonces, hasta aquí termino este capítulo. Me gustó mucho. Espero que te sirva de mucho valor. Y pues, si está un poco largo es porque es demasiada información que quiero poner en un solo capítulo. Entonces, espero que no te haya resultado aburrido, sino que esté muy valioso, está muy concentrado de información. Con este y sumando el último episodio, son 10 principios, aunque no son todos los que podemos encontrar en las Escrituras, pero son suficientes para ayudarte a hacer mejor, pero creo que son suficientes para organizar bien la casa y pasar al siguiente paso, que es la generosidad.
Muchas gracias por escucharme y nos vemos.